Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Una tragedia migrante. Al menos 10 personas muertas por la volcadura de una camioneta que transportaba migrantes en Texas. El vehículo para 15 pasajeros llevaba 30 personas a bordo. A esta hora las autoridades confirman que se trata de tráfico humano. Un equipo de Noticias Telemundo está en la escena. La crisis en los hospitales con el aumento de casos por la variante Delta. Entramos a un hospital al límite y hablamos con enfermeros y pacientes que sufren esta nueva ola. ¿Tuvo en algún momento miedo? Sí tuve miedo porque era demasiado porque estaba complicada el cover y el aire de los pulmones. En este nuevo aumento en las hospitalizaciones, los pacientes son más jóvenes, la gran mayoría no se ha vacunado. ¿Qué dicen de las vacunas obligatorias los gobernadores de Texas y Florida? Lo revisamos. Además, la presión para que el gobernador de Nueva York renuncie. Lo acusan de acosar sexualmente al menos a 11 mujeres. Incluso voces demócratas piden que se vaya. No tiene ningún derecho de estar en oficina. Demandamos que él se retire. Ha demostrado que no es la persona correcta para este trabajo. Y un nuevo incendio estalla en California. En uno de los veranos más calientes de la historia, la lucha de los bomberos se complica. Hay carreteras cerradas, residentes evacuados. Enseguida detalles. Comenzamos en Texas con el accidente de una camioneta con migrantes a bordo. Hay al menos 10 personas muertas, decenas de heridos. El vehículo se salió de control, se volcó con alrededor de 30 pasajeros dentro, una carga muy superior a la capacidad de la camioneta. Las autoridades confirman que se trata de un caso de tráfico humano. Viajaban por una carretera de Encino, es una localidad remota al norte de la ciudad fronteriza de McAllen, en el sur de Texas. Y hasta esa zona llegó Damián Bonmatí, que nos tiene los detalles. Damián, nos vamos contigo. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Sí, Julio, es en esta esquina con la autopista 281 donde se estampó esta camioneta contra este poste de luz. Aquí ya han retirado las autoridades la camioneta con una grúa hace unos minutos, pero quedan restos de lo que fue este accidente. Vemos papel de cocina, mascarillas, agua embotellada, lo que hace pensar a las autoridades que se trata de migrantes que evitaban a las autoridades. Y es que aquí el contrabando de personas en este punto de la frontera es común, es constante. Intentan evitar un checkpoint de la patrulla fronteriza jugándose la vida. La camioneta quedó casi partida en dos. Según las autoridades, debajo quedaron tendidos los cuerpos de algunas de las víctimas, otros esparcidos sobre el terreno. Todavía vemos mascarillas y botellas de agua en el suelo, y así quedó la estructura. Restos de sangre, algún zapato y los asientos totalmente destrozados. Todavía caían gotas de gasolina. El Departamento de Seguridad de Texas dice que se trata de migrantes indocumentados. Solo algunos llevaban identificaciones y eran de México, Guatemala y en su gran mayoría de Honduras. El conductor también falleció. Hay quienes fueron transportados por helicóptero para recibir atención médica a varias ciudades del sur de Texas. La camioneta volcó en una curva y se estampó contra un poste de luz. Testigos vieron cómo giró a toda velocidad y se cree que no aguantó el sobrepeso de los 30 tripulantes. Viajaban en una Ford blanca con capacidad para transportar a solo 15 personas. El aparatoso accidente ocurrió en Encino, Texas, al norte de McAllen y a unas 3 millas de un punto de revisión de la patrulla fronteriza que a diario migrantes indocumentados intentan evitar. Es un punto caliente para el tráfico humano, pero las autoridades aclararon que la camioneta aparentemente no estaba siendo perseguida por ninguna fuerza de seguridad. Al cabo de unas horas, una grúa se llevó la camioneta y el tráfico volvió a subir hacia el norte, viendo a gran velocidad esta esquina mortal. Desde Encino, Texas, Damián Bonmatí, Noticias Telemundo.
Bueno, ante la llegada de migrantes a la frontera, el gobierno instaló otra vez carpas como albergues temporales en la zona también de McAllen, Texas. Los campamentos alojan a cientos de personas que cruzan a diario, entre ellos muchas familias y menores no acompañados. Entre tanto, gracias a que un juez frenó temporalmente la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott para limitar el tránsito de migrantes, ahora los agentes migratorios tienen más libertad para poder distribuir a los detenidos en diferentes estaciones. Hoy también la primera dama de Honduras hizo un recorrido por debajo del puente de Ansaldúas, donde hay miles de migrantes. Nunca había visto una situación como ahora. Creo que estamos hablando de una verdadera crisis humanitaria en la frontera, que es necesario ver qué está pasando. A pesar de los riesgos a los que se enfrentan, los migrantes aseguran que cruzan para escapar de la pobreza y de la violencia en sus países. Ahí en la frontera ya se preparan para recibir las vacunas que la administración Biden distribuirá en la región. De acuerdo a reportes periodísticos, personas que se encuentran en custodia de la patrulla fronteriza recibirán la dosis única de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Estas dosis serán tanto para quienes vayan a entrar al país para seguir sus casos migratorios, como para aquellos que serán deportados. El gobierno prepara un plan para exigir que los turistas extranjeros que ingresen a Estados Unidos estén completamente vacunados contra el COVID-19. De acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca, esta medida sería parte del levantamiento de las actuales restricciones a viajeros internacionales. Aún no está claro cuándo se pondrá en vigor esta medida, pero la administración de Biden ya trabaja en el plan. Y es que la pandemia del coronavirus mantiene en alerta al mundo entero. Hoy ya rebasamos la abrumadora marca de los 200 millones de casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, según la Universidad de Johns Hopkins. El 9% de esas infecciones se ha dado aquí, en Estados Unidos, donde se acumulan más de 35.400.000 contagios. Con el avance de la variante Delta, la situación se ha vuelto de verdad muy delicada, especialmente en Florida, donde hay más de 12.200 personas hospitalizadas por COVID-19 y más de 2.400 de ellas están en cuidados intensivos. Hoy nosotros precisamente entramos a un hospital de Florida en el que cada vez entran más pacientes contagiados. Personal médico y enfermos conversaron con Noticias Telemundo. En el Hospital Jackson Memorial de Miami, Florida, la unidad de COVID-19 está al límite. Hemos visto que están subiendo, ¿no?, los números de los pacientes que son COVID positivos. En una de las habitaciones de estos pasillos, entramos a conocer a don Jesús, de 53 años. Don Jesús, ¿cómo está? Llegó aquí contagiado hace 2 días. Muy mal me sentía. Me faltaba mucho el aire y por eso fue que tuve que venir. ¿Tuvo en algún momento miedo? Sí tuve miedo porque era demasiado porque estaba complicada el cover y el aire de los pulmones. ¿Se puso la vacuna? No me la puse, no me la había puesto. ¿Se arrepiente? Sí, me arrepiento. ¿Qué piensa? No, porque el que no se la pegue, si de todas maneras va a caer aquí y va a ser peor, y hasta se puede morir la gente como se han muerto. Se estima que de los más de 46,000 pacientes hospitalizados en todo el país por coronavirus, la gran mayoría, el 97%, no están vacunados, como don Jesús. Hoy día comenzamos con nuevas medicinas. A él lo atiende Carmen, enfermera desde hace décadas. ¿Platica mucho con sus pacientes? Sí. Yo les pregunto qué les pasó, por qué llegaron acá, cómo se sienten. ¿Les pregunta si se han vacunado o no? Sí, también. En este último periodo, la mayoría de la gente no se ha vacunado. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? Y muchos de ellos dicen que es porque no creen en la vacuna, les da miedo la vacuna. ¿Y qué les dice usted? Bueno, yo les digo que yo tengo la vacuna y que yo me siento segura con la vacuna. Esta fotografía muestra los estragos que causa el COVID-19 en los pulmones de una persona vacunada en comparación con otra que no se ha vacunado. A Carmen, el aumento de los contagios de este verano le parece un déjà vu. Bueno, la verdad, no me lo esperaba. Nosotros pensábamos que íbamos a volver a hacer una unidad normal y cuando empezó todo el rebrote de nuevo, empezamos como a preocuparnos de nuevo
de nosotros, de nuestra familia. La diferencia es que esta vez, en general, en los pasillos de este hospital hay pacientes que no se han puesto la vacuna y más jóvenes que en el pico anterior. Se viene una nueva crisis y frente a esta situación en Florida, el presidente Biden criticó duramente al gobernador Ron DeSantis por oponerse a medidas para frenar el virus. I say to these governors, please help. But if you aren't going to help, at least get out of the way of the people who are trying to do the right thing. Quítense de en medio. Biden cuestionó al gobernador por limitar el uso obligatorio del cubrebocas y los pasaportes y mandatos de vacunación. Por su parte, el gobernador devolvió la estocada, culpó a los migrantes que llegan a la frontera por el auge de la variante Delta y responsabilizó por esto al presidente Biden. And it's not just from Mexico. In fact, it's rarely from Mexico. You have over 100 different countries where people are pouring through. Not only are they letting them through, they're then farming them out all across our communities across this country, putting them on planes, putting them on buses. Do you think they're being worried about COVID for that? Of course not. If you're coming after the rights of parents in Florida, I'm standing in your way. I'm not going to let you get away with it. DeSantis también recalcó que en Florida los padres decidirán si sus hijos llevarán o no mascarillas en la escuela, pues no habrá un mandato estatal. Y por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reafirmó que en su estado tampoco habrá mandato sobre las mascarillas. Abbott reafirmó su posición de exigir cubrebocas. Es innecesario, dijo, pues según aclaró, cada quien sabe cómo cuidarse. Esto a pesar del incremento de casos en el estado, que es uno de los más afectados por los rebrotes, Texas. También dejó claro, Greg Abbott, que no habrá nuevos confinamientos. Y en Colorado, padres de cientos de estudiantes protestaron contra el uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas. El grupo se opone a la decisión de que alumnos entre 3 y 11 años del condado Jefferson lleven cubrebocas en su regreso al colegio. Abogan porque sean las familias y no las autoridades las que determinen si los niños usan o no la mascarilla. Bueno, hablemos ahora sobre la nueva moratoria a los desalojos que ayer decretaron los CDC. Aquí se lo informamos anoche. Bueno, contrario a lo que muchos piensan, esto no quiere decir que será posible vivir sin pagar la renta hasta el 3 de octubre. En realidad, la prohibición de desalojos en condados con altos niveles de transmisión del coronavirus beneficia a 9 de cada 10 estadounidenses, pero no se recibe de manera automática. Primero, una persona debe presentarse en corte cuando reciba la denuncia por falta de pago. Nadie está perdonando nada, estamos dilatando el proceso de pago final. Cada vez que tengan esa hoja amarilla de citación, tienen que venir a corte, porque si no vienen, el abogado del propietario y el juez pueden determinar el proceso de desalojo. Al mismo tiempo, se debe llenar una solicitud para que el gobierno ayude a pagar las rentas atrasadas. Para recibir la ayuda, las personas deben demostrar que están desempleadas o que les redujeron las horas de trabajo y también que han hecho esfuerzos por pagar la renta y que si son desalojados, su familia quedará desamparada porque ya no tienen a dónde ir. Nueva York entra a territorio desconocido. El gobernador Andrew Cuomo podría enfrentarse a un juicio político por las acusaciones de acoso sexual contra al menos 11 mujeres. La mayoría de la Asamblea Estatal está a favor de eso, enjuiciarlo. Carla Mesola tiene un reporte con las reacciones. It is time for Governor Cuomo to resign. Es el llamado a la renuncia del gobernador Andrew Cuomo. Se escucha desde la Casa Blanca, que califica los actos denunciados de aborrecibles, hasta las calles de Nueva York que piden se retire de su cargo. Estos hombres en poder siempre pueden escapar de cualquier tipo de justicia. El gobernador tiene que renunciar y si no renuncia tenemos que hacer un juicio político y sacarlo. Tras su mensaje grabado de ayer negando haber acosado sexualmente a 11 mujeres, I never touched anyone inappropriately. Llegaron las reacciones, una de ellas la de Charlotte Bennett, que denunció comentarios sexuales e inapropiados por parte de Cuomo y mucho temor a represalias. And because he's the governor, I felt like I had nowhere to go, and I really at that point just decided that my only option, because I didn't want what he wanted of me, was to separate myself from him indefinitely.
Un ambiente hostil del que la asambleísta Catalina Cruz escuchó cuando trabajó de cerca al gobernador y contó a Hoy Día de Noticias Telemundo. Como miembro del equipo que participó en la investigación, pide su renuncia. Estamos viendo un reporte con evidencia, con veracidad, con 11 mujeres que han dicho que si fueron acosadas sexualmente. Ya es hora de que él deje su ego y ponga a la gente de Nueva York primero y renuncie. Una encuesta de votantes registrados en Nueva York muestra que el 63% pide dimisión de Cuomo y el 59% juicio político si no renuncia. El informe liberado ayer de más de 160 páginas detalla las acusaciones de tocamientos indeseados. Se entrevistó a 179 testigos y se analizaron 74,000 piezas de evidencia en el que vieron un patrón de comportamiento de acoso que viene de años y una cultura de miedo a represalias, que por tierra y por aire piden terminar. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. En otras noticias, hoy importante, el gobierno de México presentó en una corte de Estados Unidos una demanda en contra de 11 fabricantes de armas. Acusan que el tráfico ilegal de armamento ha costado miles de vidas en México, por lo que exigen una compensación de al menos $10,000 millones. El canciller Marcelo Ebrard encabeza esta demanda. Que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. Y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune. Bueno, según las autoridades mexicanas, más de 500,000 de armas procedentes de Estados Unidos entran ilegalmente al país, y de las armas confiscadas a la delincuencia organizada, entre un 70 y un 90% son de manufactura estadounidense. En California, un nuevo incendio forestal ha consumido hasta el momento más de 1,000 acres de bosque cerca de la frontera con Nevada. Este incendio, identificado como River Fire, ha provocado el cierre de carreteras en el condado de Placer. Obligó a una rápida evacuación de los habitantes de la ciudad de Colfax. Bomberos continúan tratando de sofocar las llamas a esta hora. En Hawái, el gobernador declaró el estado de emergencia por un incendio forestal en la Isla Mayor. El fuego abarca un área de 62 millas cuadradas. Apenas ayer, miles tuvieron que abandonar sus casas, 2 de ellas terminaron quemadas. El estado de emergencia se dio debido a los fuertes vientos que están avivando el fuego. Este es el incendio forestal más grande jamás registrado en todo Hawái. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.